¿En qué consistió el proceso de hominización y qué características definieron a los primeros homínidos? El proceso de hominización se refiere a la evolución de los homínidos, que son un grupo de primates que incluye a los seres humanos modernos y a sus ancestros extintos más cercanos. Este proceso abarca un largo periodo de tiempo, desde hace aproximadamente 6 a 7 millones de años, hasta el presente, y ha involucrado una serie de cambios y adaptaciones en la anatomía, el comportamiento y la forma de vida de nuestros antepasados. Las principales características que definieron a los primeros homínidos incluyen: bipedismo. Uno de los rasgos más distintivos de los homínidos fue la adopción del bipedismo, es decir, caminar sobre dos extremidades, piernas. Esta adaptación liberó las manos, permitiendo el desarrollo de habilidades manuales más complejas y el uso de herramientas. Aumento del tamaño cerebral. A lo largo de la evolución, los homínidos experimentaron un aumento significativo en el tamaño del cerebro en comparación con otros primates. El incremento en el tamaño cerebral está asociado con un mayor desarrollo cognitivo y habilidades de aprendizaje más complejas. Uso y fabricación de herramientas. Los primeros homínidos comenzaron a utilizar y fabricar herramientas de piedra, lo que refleja una capacidad para planificar y resolver problemas. El uso de herramientas permitió una mayor eficiencia en la obtención de alimentos y la adaptación a diversos entornos. Aumento de la complejidad social. Los homínidos mostraron una mayor tendencia a vivir en grupos sociales organizados, lo que implicaba la cooperación y la comunicación entre individuos. Esta complejidad social contribuyó al aprendizaje cultural y la transmisión de conocimientos. Alimentación variada. Los primeros homínidos eran omnívoros, lo que significa que se alimentaban de una variedad de alimentos, incluyendo frutas, vegetales, carne y alimentos obtenidos mediante la caza y recolección. Desarrollo de la cultura. A medida que los homínidos desarrollaban habilidades cognitivas más avanzadas, también comenzaron a desarrollar aspectos culturales, como la transmisión de conocimientos, tradiciones y formas de comportamiento a través de generaciones. Expansión geográfica. A lo largo del proceso de hominización, los homínidos se dispersaron y se adaptaron a diversos entornos geográficos, desde selvas hasta sabanas y ambientes montañosos. Esta expansión geográfica permitió la colonización de diferentes hábitats. Es importante destacar que el proceso de hominización no fue una línea recta, sino un proceso ramificado con varias especies de homínidos coexistiendo en diferentes momentos de la historia. A lo largo del tiempo, algunas especies evolucionaron y se extinguieron, mientras que otras dieron lugar a nuevas formas de vida que finalmente llevaron al desarrollo del Homo sapiens, la especie humana moderna. El estudio de los fósiles y la arqueología son herramientas clave para entender la evolución de los homínidos y el proceso que nos llevó a ser lo que somos hoy. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.